Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Creemos en lo que dice la palabra de Dios. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo Jehová. Y nos gozaremos y alegraremos en él. La palabra de Dios dice también que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana su fidelidad. Padre, en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos, Señor, la palabra en la cual hemos de meditar en esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, la palabra que hemos de recibir de ti, creyendo que es la porción exacta, creyendo que es la porción que nos ha de alimentar y nos ha de fortalecer. Y sobre todo, Señor, porque creemos en lo que está escrito, que tu palabra es como una espada de doble filo que tendrá un efecto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Gracias, Padre Celestial, porque creemos que no hemos de salir igual a como entramos, porque así como cuando Moisés subió al monte de la santidad y su rostro resplandecía, creemos, Señor, que al salir en esta mañana no seremos iguales, porque algo habrá cambiado. Tu palabra nos habrá cambiado, tu Espíritu Santo nos habrá cambiado. No seremos los mismos, Señor, porque tendremos un contacto con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, encomendamos a ti la palabra, creyendo, Señor, que no es una palabra de mente a mente, que no es una palabra que solamente quedará en el alma, sino creyendo que es tu Espíritu Santo quien la imparte, quien la vivifica y quien la siembra en nuestro corazón, de tal forma que dé un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, que te glorifique. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos haces ser más que oidores, hacedores de tu palabra. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si me ayudan con la presentación, por favor. Sin lugar a dudas, los tiempos en que vivimos son difíciles y muchas veces la intensidad de las situaciones o en otras ocasiones la duración de las mismas causan un desgaste en nuestra alma, traen un cansancio a nuestro corazón. Muchas veces las circunstancias que vivimos en todos los ámbitos causan heridas o causan situaciones en nuestra vida que hacen necesario que seamos restaurados por Dios. Muchas veces necesitamos la restauración de Dios, pero también debemos estar conscientes que Dios tiene su manera para restaurarnos. Y con la gracia de Dios quisiera ver cuál es el proceso de Dios, cuáles son las formas de Dios para restaurarnos, vistos en la vida de un personaje que es muy singular y que es mencionado en el Antiguo Testamento. Me refiero al rey Josías. Conforme avancemos en el estudio, tú verás el porqué del subtítulo de la administración de esta tarde, el libro perdido, y quisiera iniciar rápidamente viendo quién fue Josías, quién fue este personaje al cual Dios restauró y que seguramente en esta mañana, de la manera en la cual Dios lo restauró, podremos aprender cómo Dios nos quiere restaurar a nosotros. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Aproximadamente en el año 648 a.C., nació un niño cuyo nacimiento fue profetizado 300 años antes de que él naciera. La profecía que fue dada 300 años antes del nacimiento de este varón fue tan exacta
que incluso incluyó el nombre que tendría este rey. Y hablamos de una profecía dada 300 años antes de que naciera el personaje sobre quien meditaremos en esta tarde. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, nos va a decir: Él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Estas palabras fueron dichas 300 años antes de que naciera el rey sobre el cual meditaremos en esta tarde, y sin lugar a dudas, una profecía de este tipo, una profecía tan exacta, indudablemente solo puede ser dada por el Espíritu Santo. La profecía menciona que Josías sería de la casa de David, y en efecto, uno de los antecesores de Josías, cuyo nombre significa Jehová sana o Jehová restaura, eso es lo que significa el nombre Josías, Jehová sana o Jehová restaura. Uno de los ancestros o antecesores de este rey fue justamente el mismo David, el rey pastor, el que escribió el libro de los Salmos, el rey guerrero. Fue uno de los ancestros de este personaje llamado Josías, cuyo nombre significa Jehová sana o Jehová restaura. Josías nació en una época de oscuridad espiritual para el reino de Judá. Y lo más dramático, lo más triste, lo más impactante es que los causantes de esta oscuridad espiritual en gran medida fueron su propio abuelo y su propio padre. El abuelo de Josías se llamó Manasés. Fue uno de los personajes más malvados que hubo en la historia del reino de Judá. Promovió la idolatría, sacrificó a sus propios hijos, practicó hechicería, practicó en un valle muy particular llamado el Valle de Hinnom el sacrificio constante de niños, e incluso llegó al grado de profanar el templo de Dios colocando una imagen adentro del templo. Este fue el abuelo de Josías. Su padre Amón, como decimos en México, no cantaba mal las rancheras. Él también fue un personaje malvado que siguió el ejemplo de Manasés, con una diferencia. Mientras que Manasés se arrepintió en un momento dado de su proceder, el papá de Josías, Amón, nunca se arrepintió de sus acciones, nunca se arrepintió de hacer lo mismo que hizo Manasés. A la edad de 8 años, y subrayo 8 años, siendo un niño, Josías tuvo que hacerse cargo del reino de Judá porque su padre fue asesinado. Y aquí es donde empieza la historia de Josías, porque él decidió, y subrayo decidió, libre voluntad, libre albedrío, él decidió a los 8 años de edad seguir el ejemplo de David en lugar de seguir los ejemplos de su abuelo y de su padre. Segunda de Crónicas 34, 1, 2 va a decir:
Segunda de Crónicas 34, 1, 2 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos ¿de quién? De David, su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. Aquí es donde Josías comienza a escribir su historia. Aquí es donde Josías comienza a distinguirse del mal caminar de su abuelo y del mal caminar de su padre, básicamente porque realiza 3 acciones. Y la primera es que erradica la idolatría que habían fomentado su abuelo y su padre, y sin querer, sin saberlo, estaba cumpliendo la profecía que fue dada 300 años antes de su nacimiento, y lo podemos ver en Segunda de Reyes 23, 17. Segunda de Reyes 23, 17 dice: y después dijo, ¿qué título es este que veo? Quien está hablando es Josías. Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Nada es casualidad en la vida, nada sucede si Dios no lo permite, y las acciones que comenzó a realizar Josías, y la primera fue erradicar la idolatría, estaban cumpliendo una profecía que ni él mismo sabía y que había sido dada 300 años antes de su nacimiento, y que era una profecía que no solo decía su nombre, sino que además decía que él iba a erradicar o destruir la idolatría en el reino de Judá. Josías también restauró el templo de Dios, y aquí hay un punto que es medular y que vamos a estar tocando continuamente en el mensaje de esta tarde, porque durante la restauración del templo, que recordemos había sido profanado por su propio abuelo con una imagen, durante la restauración del templo se encontró arrinconado, arrumbado, olvidado un libro muy peculiar. Y ese libro que fue encontrado empolvado, desgastado, olvidado en un rincón del templo de Dios que había sido profanado por el abuelo de este personaje, resultó ser que era una copia de la ley escrita de puño y letra, nada menos y nada más que por el mismo Moisés. Moisés escribió la Biblia, Moisés escribió la ley, y resulta que el ejemplar que había sido escrito cientos de años antes de que Josías comenzara a restaurar el templo de Dios, resultó que encontraron, mientras restauraban el templo, ese libro que resultó ser la palabra de Dios, escrita de puño y letra, nada menos y nada menos que por Moisés, que junto con Elías y Abraham son las 3 figuras más respetadas por los judíos hasta el día de hoy. Josías no paró ahí, no solamente comenzó a erradicar la idolatría de Judá, no solamente ordenó la restauración del templo de Dios, en donde se encontró el libro perdido, en donde se encontró el libro de la ley, sino que realizó una acción más, y esa acción fue celebrar nuevamente la Pascua, algo que también había sido olvidado por el pueblo de Judá. Josías, cuyo nombre significa Jehová sana o Jehová restaura, es recordado en la Biblia como un rey único, y su muerte fue llorada no solo por todo el pueblo de Judá, sino
por el mismo profeta Jeremías. Leamos lo que dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 23-25. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Ahora vayamos a Segunda de Crónicas 35, versículos 24 al 25. Solo voy a leer una parte de esta porción que te acabo de decir. Todas las citas están en la lámina. Tú las puedes copiar con calma. Segunda de Crónicas 35, del 24 al 25 dice: y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Lamentaciones, que está en el Antiguo Testamento. Fue escrito por Jeremías, y mucho de lo que está escrito en ese libro fue para lamentar la muerte de este rey, el rey Josías, que como acabamos de ver en la Biblia, no hubo rey como él y no hubo otro después como él, por supuesto, exceptuando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, cuyo nombre es Cristo Jesús. Josías fue el último rey que intentó restaurar la adoración a Dios. Fue el último rey en la historia de Judá que intentó seguir la palabra de Dios. Poco después de su muerte vino el fin del reino de Judá. Fue invadido por Babilonia y sus pobladores fueron transportados, arrancados de la tierra de Judá y llevados a una tierra extraña. Este fue el último rey antes de que viniera el fin, antes de que viniera la destrucción, antes de que todo acabara para el reino de Judá. Y vayamos guardando estos detalles porque en las conclusiones lo vamos a ir ligando con nuestro tiempo de hoy. Sin embargo, este personaje también debió tener una profunda carga personal, debió haber tenido unas profundas heridas en el alma, haber tenido un padre alejado de Dios y que fue asesinado prácticamente en los ojos de Josías siendo niño, haber tenido un abuelo profanador del templo de Dios y haber tenido la responsabilidad de reinar a los 8 años de edad sobre un reino, llevar la responsabilidad sobre miles o millones de personas a una edad en la que se es niño, en la que tal vez uno piensa en jugar, en la que tal vez uno piensa en otras cosas, y de repente le cae la responsabilidad de todo un reino sobre sus hombros. En la vida hay cosas que tú eliges, en la vida hay cosas que no, y una de las cosas que tú no eliges es la familia que te toca. Y Josías no eligió a su padre, y Josías no eligió a su abuelo, y Josías no eligió a sus ancestros, y sin embargo traía una profunda carga que incluso es genética, traía incluso una profunda carga espiritual, una profunda herida desde que era niño. Y quiero que sepas algo: muchas de las heridas que arrastramos hasta nuestra vida adulta nos las ocasionaron de niño. Muchas de las heridas que todavía arrastramos aún siendo adultos nos las hicieron de niños. Y así pasó con Josías. Sin lugar a dudas que este personaje debió requerir una restauración. Sin lugar a dudas que este personaje debió requerir un proceso de sanación, un proceso de curación en su alma. Y es justamente lo que quisiera compartir contigo
en esta tarde cómo Dios restauró a Josías, cómo Dios restauró al que muchos llaman el rey niño, porque empezó a reinar a los 8 años de edad, pero que desde esa edad traía una profunda carga espiritual, una profunda carga emocional, unas profundas heridas en el corazón y en el alma, y que sin embargo la Biblia misma dice que fue un rey como ningún otro en Judá, que siguió los caminos de David, que no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Eso solo se explica porque Dios restauró a Josías. Y yo creo que Dios te quiere restaurar en esta tarde, y yo creo que Dios te quiere sanar en esta tarde, aún de las heridas que tú arrastras de niño, aún con las heridas que tal vez en el pasado te infligieron, tal vez tu propia familia, pero Dios te quiere restaurar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere traer vida en esta tarde a tu corazón, así como lo hizo con aquel rey Josías. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Las 7 R's de restauración, porque cada una de las etapas, R, tanto en inglés como en español. Sin lugar a dudas que el mejor maestro es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo siempre enseña de forma sencilla, de forma fácil, y no es casual que en este proceso de restauración de 7 etapas, cada uno de los pasos o cada una de las etapas comience con la letra R. Y el primer paso o la primera etapa en este proceso de restauración se llama reverencia. O si lo queremos traducir de otra forma, o si lo queremos hallar un sinónimo en otra expresión, también se puede decir o mencionar como temor de Dios. Lo primero que se requiere para ser restaurados es tener temor de Dios, es tener reverencia de Dios. Y la palabra temor es distinta como la entiende el mundo. El mundo entiende la palabra temor como un terror, o como un espanto, o como algo de lo cual huyen, o como algo sobre lo cual tienen miedo. La palabra temor, en este caso, significa una reverencia o un respeto profundo, un respeto al grado máximo. Y eso es lo primero que se necesita para ser restaurados en el alma. Y eso es lo primero que se necesita para ser restaurados en el corazón. El temor de Dios, de acuerdo a su palabra, se manifiesta de muchas formas. Y una de las formas en las cuales se manifiesta el temor de Dios es dejando la idolatría. Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 14 dice: Deuteronomio 6, del 13 al 14: a Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Dios comenzó a restaurar a Josías cuando este rey comenzó a erradicar la idolatría del reino de Judá, y cuando siendo un niño decidió amar y servir al mismo Dios que había amado y servido su ancestro David. En 2 de Crónicas 34:3 podemos leer: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos, bosques, esculturas e imágenes de fundición. Lo importante de cualquier predicación o de cualquier enseñanza es cómo lo puedo aplicar yo, cómo lo puedo vivir yo. Y este primer paso, que se llama reverencia, lo podemos aplicar de una forma muy simple. Si tú quieres ser restaurado en tu vida, es necesario que, así como lo hizo Josías, dejes todo aquello que sea un ídolo en tu corazón. Y ojo, un ídolo no solo puede ser una imagen, un ídolo puede ser una persona, un ídolo puede ser una cosa, un ídolo puede ser el trabajo, un ídolo puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón, siendo el lugar que le corresponde a Dios. Si tú quieres ser restaurado, lo primero que tienes que hacer es derribar los ídolos que hay en tu corazón. Lo primero que tienes que hacer es derribar los ídolos que en un momento dado están ocupando el lugar en tu vida que le corresponde a Dios. Eso fue lo que hizo Josías. Josías comenzó primero a erradicar la idolatría en Judá, en Jerusalén. Y si tú quieres ser sanado, debes de dar a Dios el primer lugar en tu corazón. Eso se llama reverencia, eso se llama temor de Dios. ¿Cómo sabes qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Es muy fácil. Si tú quieres saber qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, solamente piensa a qué le dedicas más tiempo y a qué le dedicas más pensamientos. Y la respuesta a esa pregunta te va a dar la respuesta de qué es el primer lugar en tu corazón. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Qué es en lo que más veces piensas a lo largo del día? Eso es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si hay alguien que ha venido por primera vez en esta tarde y que tal vez por costumbre, por tradición, porque así se lo enseñaron, por cualquier motivo, tal vez servías a situaciones ajenas a Dios, tal vez si servías a imágenes o a situaciones que no pueden hablar, que no pueden dar respuesta porque no tienen vida, en esta tarde tú puedes tener un encuentro con el Dios de Josías. Tú puedes tener un encuentro con aquel Dios que hace más de 2000 años murió por ti y por mí en el monte Calvario. El Dios de Josías se llama Jesucristo. El día de hoy tú puedes conocer a Cristo Jesús. El día de hoy tú puedes conocer a aquel quien es el camino, la verdad y la vida. El día de hoy tú puedes conocer a aquel quien es la resurrección y la vida. El día de hoy Dios quiere comenzar a ocupar el primer lugar en tu vida para empezar a sanarte, para empezar a restaurarte, para empezar a curar aquello que ni el tiempo ni otras situaciones han podido curar. Segundo paso en el proceso de restauración. ¿Qué fue lo segundo que pasó en la vida de Josías? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. La segunda R de esta estructura, reposo. Lo segundo que se necesita para ser restaurados es reposo.
Y el reposo es un tema muy amplio, incluso hay toda una estructura que son las verdades del reposo. Sin embargo, quisiera leerte lo que dice el Salmo 132:14. Salmo 132:14 va a decir: este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. En otras palabras, este salmo dice que el reposo se encuentra, entre otras cosas, entre otras formas, en la casa de Dios. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré. Así dice el salmo. Y una forma de encontrar reposo es en la casa de Dios. En el caso de Josías, recordarás que mencionamos que empezó a restaurar el templo, empezó a restaurar la casa de Dios. En este proceso lo apoyaron funcionarios, sacerdotes, trabajadores, carpinteros, obreros, y todos tuvieron una característica: restauraron la casa de Dios con fidelidad. Segunda de Crónicas 34:8 va a decir: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Aplicación práctica: si anhelas que Dios restaure tu alma, si anhelas que Dios restaure tu corazón, sin lugar a dudas es importante que estemos en la iglesia, que pertenezcamos a una iglesia local, pero más importante es que restaures el altar de Dios en tu hogar. ¿Sabes que la primera iglesia es tu casa? ¿Sabes que la primera iglesia es tu hogar? Y que si tú quieres ser restaurado en tu corazón, así como Josías, tienes que restaurar el templo de Dios en tu casa, tienes que restaurar el templo de Dios en tu hogar, tienes que restaurar el templo de Dios en tu familia. ¿Sabes que el verdadero templo, la verdadera iglesia no se forma de piedras, no se forma de paredes, sino que la Biblia dice que es de piedras vivas, que somos tú y yo? Si anhelas que Dios te restaure, necesitas el reposo de Dios, y solo vas a tener el reposo de Dios cuando levantes el altar de Dios que está en tu casa. A lo mejor es un altar, a lo mejor es un templo que había sido olvidado, que había sido profanado, que había sido puesto en un segundo lugar. Este es el tiempo, este es el momento, este es el día en el cual Dios quiere restaurar el templo de tu familia, en tu casa, en tu corazón, porque ese es el verdadero templo de Dios. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 8. Ageo capítulo 1, versículos 7 al 8 nos va a decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Muchas veces no encontramos paz en el corazón, muchas veces no encontramos reposo en el alma, porque el altar de Dios está derribado, porque el altar de Dios está olvidado en nuestra casa y en nuestra familia.
si quieres ser restaurado como Josías, si quieres ser sanado, si quieres realmente ver un cambio en tu corazón y que esas heridas del pasado y que esas heridas tal vez de la niñez y que esas heridas que tal vez han durado mucho ya no te duelan o las veas de otra manera, necesitas reposo, necesitas levantar la casa de Dios en tu hogar. La tercera R, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Revelación. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar del libro perdido. ¿Por qué enfatizar tanto? Escribe la Biblia, memoriza la Biblia. ¿Por qué enfatizar tanto? Dedica tiempo a la Biblia, medítala, memorízala, escríbela en un cuaderno. ¿Por qué? Aquí es donde le vamos a empezar a ver otra aplicación. Revelación es la tercera R en esta estructura. Y si tú quieres ser restaurado, lo tercero que se necesita es la revelación de Dios. Deuteronomio 29:29 va a decir: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, dice este pasaje que la revelación de Dios nos permite cumplir su palabra. En los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Comentábamos que mientras reparaban el templo, por orden de Josías, se halló el libro perdido. Segunda de Crónicas 34, del 14 al 15, va a decir: y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo a Safán escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Si tú anhelas ser restaurado, necesitas encontrar el libro perdido. Necesitas restablecer tu relación con la palabra de Dios. Necesitas profundizar tu relación con la palabra de Dios. Necesitas tener un contacto diario y continuo con la Escritura para que Dios te revele su voluntad y para que Dios te bendiga. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuarta R de restauración, cuarto paso o etapa que Dios siguió con Josías y que en este tiempo quiere seguir contigo y conmigo, se llama relación con Dios.
Lo cuarto que se requiere para ser restaurados es acercarnos a Dios, es restablecer nuestra relación con Dios. Santiago 4:8 dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y en el caso de Josías, lo que pasó es que una vez que encontraron el libro perdido, leyeron el contenido de ese libro en presencia del rey. Josías rasgó sus vestidos. Josías buscó consultar a Dios. Y Dios le da una respuesta a través de una profecía. Y Dios le dice que si bien había un juicio sobre el reino de Judá por haberse olvidado de la ley, por haberse apartado de lo que está escrito en el libro, también le da una palabra especial a Josías y le dice que no vería ese mal por haber enternecido su corazón a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 34, del 20 al 21, nos va a decir, no voy a leer todo el pasaje, solo voy a leer una parte. Segunda de Crónicas 34, 20 al 21. Andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la actitud de Josías? La vemos en los versículos 26 al 28. Por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Si anhelas ser restaurado y por alguna razón te alejaste de Dios, o piensas que Dios se ha olvidado de ti, es tiempo de volver a Dios, conscientes de que aún en su disciplina Él es misericordioso. Lamentaciones 3:22 dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, podemos ver: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de regresar a la senda antigua, es tiempo de volver a nuestro Señor, es tiempo de volver a su palabra, es tiempo de volver a nuestro primer amor. Hubo una iglesia en el libro de Apocalipsis que el Señor le reconoce varias cosas. Le reconoce que había probado a los falsos apóstoles, le reconoce que habían servido con paciencia, le reconoce que habían seguido su palabra, pero le da un reproche: por cuanto olvidaste tu primer amor. Si por alguna razón nos enfriamos en nuestro primer amor, si por alguna razón nos olvidamos de Dios, si por alguna razón pensamos que Dios nos rechaza, el mundo concibe un Dios que nos rechaza, el mundo concibe un Dios que castiga, pero no saben lo que dice la Biblia, que Dios es amor y que vino a morir por nosotros,
y que es lento para la ira, pero grande en misericordia. El día de hoy hay una palabra para el pueblo de Dios. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Ciertamente, pueblo mío, dice el Señor, estos son tiempos en los cuales yo quiero sanar tu corazón. Estos son tiempos en los cuales yo quiero traer paz. Estos son tiempos en los cuales yo quiero sanar lo que el diablo y el mundo y la carne han hecho en tu corazón y en tu vida. Ciertamente estos son tiempos en los cuales tú me buscarás y vivirás, porque me buscarás de todo tu corazón. Así lo ha dicho el Señor. Quinta R en el proceso de restauración. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Reconocimiento de la autoridad. Lo quinto que se requiere para ser restaurados es reconocer y sujetarnos a nuestras autoridades. Muchas veces las heridas persisten en el alma porque no estamos sujetos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Tito capítulo 3 versículo 1 nos va a decir: amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. La epístola a los Romanos nos va a decir que toda autoridad viene de Dios, y quien resiste a la autoridad resiste a Dios. Y esto aplica en todos los niveles. Aplica en nuestras autoridades en el hogar, aplica en nuestras autoridades en el trabajo, aplica en nuestras autoridades en la escuela, aplica en las autoridades civiles, aplica, por supuesto, en las autoridades espirituales. Y en el caso de Josías, en segunda de Crónicas 34:29, la palabra dice: entonces el rey envió y juntó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y juntó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Los ancianos, el Sanedrín, la máxima autoridad espiritual en Judá. El mismo rey Josías reconoció esa autoridad, se sujetó a esa autoridad espiritual, y por eso juntó a todos los ancianos del reino de Judá y de Jerusalén. Si quieres ser restaurado en tu corazón, si quieres ser sanado en las heridas en tu alma, te tienes que sujetar a la autoridad. Tienes que reconocer a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida y te tienes que sujetar a ellas. Romanos 13 del 1 al 2 nos va a decir: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Sexta R de restauración. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Remanente fiel.
¿Qué es un remanente? En términos bíblicos, un remanente es un grupo de personas que queda de un conjunto original y que se mantiene fiel a Dios a pesar de todo. Lo voy a repetir. ¿Qué es un remanente en términos bíblicos? Un remanente es un grupo de personas que se mantiene fiel a Dios a pesar de todo y que se conserva de un grupo original. Dios en toda la historia siempre ha guardado un remanente. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19:18 podemos ver: y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Elías creyó que era el único que seguía a Dios, se quejó en su momento porque pensó que solamente le había quedado, pero Dios le dice: no eres el único, hay 7,000 que al igual que tú no doblaron su rodilla delante de Baal. Estos son tiempos en los cuales Dios está preparando un remanente. El remanente que se irá en el rapto, el remanente que será la iglesia vencedora, el remanente que será la esposa del Cordero, el remanente que se sentará a la mesa en las bodas del Cordero, y se cumplirá lo que está escrito: su Señor se ceñirá y le servirá. Y en el caso de Josías, Segunda de Crónicas 34:30, vamos a ver quién fue ese remanente. Segunda de Crónicas 34:30: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías juntó a todo el pueblo, incluyendo los niños, y lo que hizo es que él mismo, rey, les leyó la palabra, les leyó el libro perdido que había sido hallado cuando reconstruyeron la casa de Dios. Si tú quieres ser restaurado en tu vida, si tú quieres ser restaurado en tu corazón, no solamente necesitas tener una relación profunda con la palabra de Dios, y esta es una palabra especial para los varones, casas de familia. No solo necesitas tener una relación profunda con la palabra de Dios, la tienes que enseñar a tu familia, y sobre todo tú mismo la tienes que aplicar de manera que seas ejemplo. Porque de nada sirve enseñar la palabra si tú mismo no la aplicas, si tú mismo no la vives, si tú mismo no eres un ejemplo para tus chiquitos, para tus hijos, para tu esposa. Josías juntó a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, les leyó la palabra de la ley. Y el sexto paso, la sexta etapa para ser restaurados es vivir la palabra, aplicar la palabra, enseñar la palabra a los nuestros, empezando por el cabeza de hogar. Josías era el rey, Josías era la cabeza del reino, y Dios ha delegado la autoridad a los varones, y es responsabilidad del varón enseñar la palabra de Dios a su hogar, enseñar la palabra de Dios a sus hijos, pero sobre todo ser ejemplo. Hechos capítulo 17, versículo 11 nos va a decir: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así.
Finalmente, el séptimo paso o la séptima etapa, si me ayudan con la última lámina, por favor, bueno, la penúltima. Mencionábamos que Josías celebró la Pascua, fue una de las cosas que hizo. No solo erradicó de la idolatría, no solo leyó el libro perdido, no solo reconoció el libro perdido, no solo hizo un pacto nacional de que el pueblo seguiría el libro, seguiría la ley, y ese pacto siguió hasta que mientras Josías estuvo vivo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y eso fue lo que hizo Josías. La Pascua es un tipo de Cristo Jesús, y esto nos habla de la séptima R, redentor o redención. Primera de Corintios 5:7 va a decir: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Si anhelas ser restaurado, tienes que saber que hay un restaurador con mayúscula, cuyo nombre es Jesucristo. Tienes que saber que hay un alfarero fiel que muchas veces va a quebrar el vaso, pero lo va a hacer para formar un vaso mejor. Tienes que saber que hay un redentor y que muchas veces, aunque caemos porque somos débiles, porque somos imperfectos, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y de todas ellas lo levanta Jehová. Cada vez que caemos podemos venir a nuestro Redentor, quien es sabiduría, justificación, santificación y redención para nosotros. Cada vez que fallamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que la regamos, podemos recurrir no solo al Redentor con mayúscula, sino también al Restaurador con mayúscula, aquel que venda las heridas con el aceite de su palabra y de su Espíritu Santo. Muchas veces, cuando fallamos, y eso también trae carga a nuestra vida, carga a nuestro corazón, trae condenación, y muchas veces venimos en condenación y cargamos esa losa sobre nuestros hombros. Pero la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga, que Él la llevará. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y ligera es mi carga, y ligero es mi yugo. El Señor Jesucristo en la cruz no solo llevó nuestros pecados, también llevó nuestras cargas, también llevó nuestros yugos. Y si tal vez tú has estado cargando con una situación que te impide ser restaurado, el día de hoy tú la puedes dejar a los pies de la cruz, tú las puedes dejar a los pies de esa cruz donde murió el divino Redentor, pero no quedó en una tumba, sino que está vivo y resucitó. Y en este día Él te quiere restaurar, y en este día Él te quiere sanar. Y puedes aplaudir y puedes bendecir. No más condenación para los hijos de Dios. No más carga para el pueblo de Dios. Porque hay un divino redentor. Porque hay un divino alfarero. Porque hay un divino restaurador que nos va a sanar. Y quisiera cerrar, si me ayudan con la última lámina, por favor, con la carátula. Quisiera cerrar solamente con algunas reflexiones. La primera es que la vida de Josías es un ejemplo de cómo la vida de una persona puede ser restaurada sin importar su pasado, sin importar su niñez, sin importar las heridas en su corazón, siempre y cuando
mantenga una relación profunda con la palabra. Por eso necesitamos escribir la palabra. Por eso necesitamos memorizar la palabra. Porque Dios te quiere restaurar a través de su palabra. La vida de Josías nos enseña cómo en medio de una época de oscuridad espiritual, en medio de una época en que el pueblo judío había olvidado la palabra y se había olvidado del templo, la vida de una persona puede cambiar el destino de una nación. Y estos son tiempos en los cuales Dios nos está llamando no solo a orar, no solo a ayunar, sino también a tener una relación profunda con su palabra, porque Dios puede cambiar el destino de México. En la medida que Dios vea a los Josías de este tiempo, y quiero decirte, aquí estamos los Josías de hoy, en la medida que veamos al verdadero Josías cuyo nombre es Cristo Jesús, en la medida que tengamos una relación profunda con la palabra y que permitamos que el Espíritu Santo venga a través de la oración y del ayuno, en esa medida puede suceder lo imposible. Dios puede cambiar el destino de México. Hemos visto en este estudio que para ser restaurados se necesitan 7 cosas y al menos 4 de ellas tienen relación con la palabra. Y una característica de la iglesia vencedora, una característica de la iglesia que se va en el rapto, es que tiene relación con la palabra de Dios. Si tal vez te identificas con Josías porque tuviste un pasado tortuoso, una infancia difícil, un presente duro o un futuro oscuro, hoy Dios te quiere restaurar a través de su palabra. Y finalmente te tengo una noticia: el libro perdido ha sido hallado. Ha sido hallado en tu casa cuando escribes la palabra. Puedes aplaudir, bendito sea el Señor. Ha sido hallado en tu corazón cuando memorizas la palabra. Ha sido hallado en tu vida cuando vives la palabra. Ha sido hallado en tu corazón cuando da un fruto, porque la palabra nunca volverá vacía. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes conocer al autor de ese libro. Un libro que fue escrito con sangre. Un libro que fue escrito desde la primera letra hasta la última con un solo tema: Cristo Jesús. Hoy puedes conocer al autor de ese libro, que es un libro vivo y que es un libro que perdurará por la eternidad y que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero también, si ya eres salvo y aún hablas en lenguas, aún no recibes el segundo mayor regalo que alguien puede tener, que es el bautismo de Espíritu Santo, hoy tú puedes conocer a quien da vida a ese libro, porque la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quien da vida al libro, quien da vida a la Biblia, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy también quiere tener un encuentro contigo. Que el Señor te bendiga.